Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Criadero de Krakens. Hoy vamos a un capítulo bastante interesante. Es un punto que nos preguntan todos los días prácticamente. Es una cosa fundamental para sacarle todo el partido a tus personajes. Y creo que se merece un espacio exclusivo. Un espacio muy dedicado, un espacio muy detallado para saber realmente cómo sacar todo el potencial de tus personajes. Y ese nuevo apartado se llama Maestrías. Vamos a Cantra, por ejemplo, que no tiene maestrías y así no nos molesta. Como veréis, lo he puesto en español para que sea mucho más fácil, ya que la mayoría de vosotros podéis en español. Yo empecé en inglés y bueno, pues ya por la costumbre, pues no lo voy a cambiar. Además que las traducciones muchas veces fallan. Y así me quedé. Vale, para empezar, sabemos que van 3 bloques: ataque, defensa y apoyo, ¿vale? Muchas veces no hay que hacer caso a que sea ataque, defensa y apoyo. Son las rojas, verdes o azules, ¿vale? Lo que normalmente vais a leer. Vamos a ir bloque a bloque, ¿vale? Cada fila de estas podría ser un tier. Esto sería, por ejemplo, tier 1, tier 2, tier 3, 4, 5, 6, ¿vale? Estas son las últimas, ¿ok? Me voy a quitar aquí la pantallita para que no moleste. Tal que así. Empezamos. Ataque. Las primeras 2 maestrías que podemos elegir son Disciplina de la espada, que te da 75 de ataque, o Precisión mortal, que te da un 5% de crítico. Vamos a coger en el 99,9% de las veces esta maestría, ¿vale? Porque el crítico no se puede subir con runas, es muy complicado de llegar, si más sobre todo al principio. Va a ser la maestría que nos va a ayudar a hacer el cap. Sabéis que el cap es 100% y hay que intentar llegar siempre, ¿vale? Esta maestría, forever and ever. Esta solo lo hacen las amebas, ¿vale? En un caso súper excepcional que digas, ya, pero es que soy súper balleno y quiero sacar el máximo partido de mi daño y es que no puedo conseguir otro tipo de artefactos y estoy en el 105% y es que me sobran las gemas y quiero volver a hacerme las maestrías con esto para ganar 75 de ataque. Te diría, pues vale, pues hazlo. Pero es 75 de ataque. Si me dices, yo qué sé, 200 de ataque, 250 de ataque, te diría, pues por supuesto, 75 de ataque. Esto es para amebas. Nope. Vamos al segundo tier. Corazón de gloria. Más 5% de daño al atacar con el máximo de HP. Fabuloso. Esto, por ejemplo, si vas con un equipo de vampirismo, si vas con un Badelcazar, si vas con personajes que siempre están al 100% de HP, te interesa, ¿vale? Es un 5% de daño. Si vas, por ejemplo, con mucho escudo y no te van a quitar vida hasta el turno 2 o 3 y quieres hacer un burst de la leche, pues también te interesa, ¿vale? Genial. Recordad que si estáis atacando con menos del 100% pero os curáis y metes más de un hit, el segundo hit cuando ya estés al 100% pegará con este 5% extra, ¿vale? Segunda maestría interesante de este tier. Daño crítico 10% extra. Esto es vital. Prácticamente todos los nukes van a llevar esto. Puedo decir que el 100%. O sea, si el otro era 99,9, si esto era 99,9, esto es un 100%. ¿Vale? Porque el daño crítico cuanto más tengas mejor. Y es muy complicado de capar, ¿vale? Fabuloso. Siempre que puedas, al máximo, ¿vale? Más o menos hay una ley no escrita de que el cap está en los 250 y ya deja de ser efectivo, ¿no? A partir de 220, 250, la escala ya no es tan lineal y te interesa pues ganar ataque o ganar penetración, bueno, yo qué sé, ¿vale? Igual, esta maestría vital, ¿vale? Muy buena. Rompe escudos. 25% de daño a objetivos con el bufo de escudo. Maravilloso. Sobre todo en arena. Si no consigues limpiar, te interesa esto porque el escudo ya sabes que disipa muchísimo daño. ¿Vale? Tal. Tengo una prueba hecha, por ejemplo con Rey de la Montaña. Cuando el personaje lleva escudo y tiras una habilidad que esquiva el escudo, esto se aplica, ¿vale? Esto es chetísimo para personajes que ignoran el escudo del enemigo. Siguiente maestría importantísima. Determinación pura. Más 5% de daño al atacar con el 50% o menos del HP.
Si vas con personajes, por ejemplo, vas al boss con una build inmortal, ¿vale? Con inmortal, ¿vale? Un killable. Es decir, el boss te va a dejar a 0% de vida, a 1% de vida, no te va a poder matar por el buff. No te interesa esta maestría, ¿vale? Esta maestría no te interesa porque nunca vas a estar al 100%. Te interesa poder curarte un poquito, pero siempre estar por debajo del 50%, ¿vale? Esta va a ser tu maestría, ¿ok? Trato especial, ¿vale? Buen trato, siempre importante tener este trato especial. 8% de daño a objetivos con menos del 40% de HP. Esto va muy bien, por ejemplo, en las fases del boss en las que cambia de color. Es un 8% de todos tus ataques, ¿vale? Esto es vital. Cuando tienes un support que tiene que dar el golpe de gracia, sabes que no es ese Nuke que va a meter un montón, pero igual te faltan, yo que sé, 10k de vida para matar a un Rotos o 5k de vida para acabar con una mediadora, pues que tu mediadora tenga esto te puede ayudar un montón, ¿vale? Ese 8% de daño a lo mejor es determinante. Succionar vida, maestría súper utilizada en el clan boss. Cura a este campeón un 5% del daño hecho al atacar con el 50% o menos del HP. ¿En qué situaciones lo vais a usar? Pues prácticamente en todas las builds de Inmortal que necesites una regeneración de HP. Se va a curar, ¿vale? Personajes que a lo mejor tengan vampirismo, pero el boss les haya hecho focus, les haya hecho stun, estén muy bajos de vida y necesiten ese extra, pues aquí tienes otro 5% más, ¿vale? Lo mismo que dijimos antes. Si superas el 50% y tienes más de un hit, el segundo hit o el tercer hit que vaya por encima del 50% no te va a curar. Torbellino de muerte. Más 6 de velocidad por cada enemigo que mate este campeón. Se acumula en todas las rondas de una batalla. Hasta más 18 de velocidad, ¿vale? Hasta 3 personajes que mate. Esto es muy interesante, por ejemplo, cuando tienes un Rotos lentísimo. Te cargas a uno, te gana más 6 de velocidad. Te cargas a otro, más 12 de velocidad, etcétera, ¿vale? También es un truco muy útil si estás haciendo, por ejemplo, un fast run en una mazmorra y te interesa que los personajes cambien de posición porque no tienes un Kimar o no tienes un personaje que te refresque continuamente las maestrías, ¿vale? Las habilidades, perdón. Esto también es peligroso porque igual lo estás usando, tu personaje tiene que ir después del segundo o del tercero, por lo que sea, se adelanta y se desconfigura todo, ¿vale? Esta maestría es un poquito delicada, pero es interesante. Emboscada despiadada. Más 8% de daño en el primer ataque a cada enemigo. Esto es vital para equipos Blender, equipos que quieran matarte de un golpe, equipos muy rápidos, ¿vale? Esto pierde eficacia cuando tienes un equipo de resistencia, un equipo de aguantar hasta la ronda 4, 5, 6 o si estás en el boss mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque solo vas a atacar con un 8% más en el primer ataque, el resto de ataque no te sirve para nada, ¿vale? Esto es para descargar al máximo, ¿ok? También es interesante si quieres hacer fast run en mazmorras. En el boss solo se aplicará en el primer golpe, pero bueno, en todas las demás te ha venido bien, te has limpiado. Tirar abajo. 6% de daño al atacar objetivos con más max HP. Fabuloso. ¿Vale? Todos los personajes que sean nuke, que sean carries, van a ir normalmente con menos HP que el enemigo, ¿vale? Además, otro sitio donde se usa muchísimo es en el boss. Obviamente el boss va a tener más HP que todos tus personajes, entonces esto es un 6% que siempre vas a tener, ¿ok? Ira de los muertos, más 5% de daño por cada aliado muerto, hasta un máximo de más 10%. Esto está bien, por ejemplo, si llevas un personaje que te suele carrear hasta el final. Por ejemplo, Rey de la Montaña, se suele quedar el último, ¿no? El de las arenas. Pues que meta un 10% más al final del combate, perfecto. ¿Vale? Todos esos personajes que se quedan los últimos, por ejemplo, Rotos, ¿podría valer? Pues sí, porque si te limpian al equipo, Rotos tiene una pasiva muy guapa que no le mata en el primer golpe, pues fabuloso. Va con un 10% más y al menos a lo mejor te sirve para salvar la partida, ¿ok? Ira de los muertos, nos encanta la ira. Ciclo de violencia, súper interesante esta maestría. 30% de probabilidad de reducir un turno el tiempo de reutilización de una habilidad al azar al hacer más del 30% de máximo HP del objetivo de daño con una habilidad. Ocurre una vez por turno. Por ejemplo, pegamos con la A3 de Rotos, que tiene 3 turnos de CD. Como el golpe que va a meter es mayor que el 30% del HP, porque mete un ostión que flipas, pues ese 30% de reducir el turno hace que cicles muy rápido,
Muy interesante para nukes que pegan muchísimo, ¿vale? Esto, por ejemplo, contra boss no te sirve, no le vas a hacer un 30% del max HP, ¿vale? Pero en arena es muy bueno. Por ejemplo, también te puede valer para fast run, personajes tipo, yo que sé, Rae, Guardia Real, yo que sé. Esos personajes que meten muchísimo y que limpian con una skill, ¿vale? Te puede bajar un turno de CD que te puede venir fabulosísimo. Muy bueno para limpiar este ciclo de violencia. Oportunista. Más 12% de daño, objetivos con un debuffo de aturdir, dormir, miedo, miedo de verdad o congelar. Esto es situacional. Sabéis que, por ejemplo, cuando están congelados, les hacen menos daño. Un 8% menos, creo. Entre un 8 y un 10. Entonces, esto de alguna manera lo que hace es ignorar esa ventaja que tiene el defensor, ¿no? Esto es situacional y depende mucho de los personajes con los que vayas. Por ejemplo, si vas a una arena y llevas a Tormin, sabes que siempre van a ir congelados, ¿no? Pues bueno, pues le estás metiendo un 12% extra con el resto de personajes, ¿vale? Que vas con un set de aturdir, que vas con un robar, que vas con Cantra, yo qué sé. Hay personajes que encajan, que hacen que el enemigo esté prácticamente siempre aturdido, dormido o con miedo. Con Serris, pues bueno, esto te va a ayudar. Es un 12%, es muchísimo, ¿eh? Es situacional, pero es muchísimo. Hay personajes, por ejemplo, un Masalet, que prácticamente tiene siempre al enemigo en miedo. Fabuloso, ¿vale? Muy buena skill. Metódico, más 2% de daño con la habilidad base de este campeón cada vez que se usa en la batalla. Se acumula en todas las rondas de una batalla hasta el 10%. Esto es muy necesario, se usa prácticamente siempre. Bueno, siempre que vas a boss lo vas a usar, porque es un 10% de ataque básico, ¿vale? Siempre con el básico. Que estás en una arena y tu personaje pega muchas veces, fabuloso, es un 10% más. Que vas con carga y tus personajes van a cargar más de una vez, además de su básico, además de tal, pues bueno, tened en cuenta que esto es hasta un 10%, ¿vale? Si vas a matarles de una o de dos, pues a lo mejor no te interesa, porque es un 2%, 4%, pues bueno, y además pegas con las skills normalmente al principio, ¿vale? Pero bueno, en la mayoría de bosses que no matas muy rápido vas a usar metódicos siempre. Racha de muertos, interesantísima. Más 6% de daño en la arena, más 3% en las demás ubicaciones por cada enemigo que mate este campeón. Se acumula en todas las rondas de una batalla hasta un 12%. En arena, por ejemplo, el ejemplo que pusimos antes de rotos, que se queda al último, o que le sube velocidad, o que le sube lo que sea, ¿no? Pues esto es un acumulado. Le puede dar hasta un 12% más. Imaginad rotos que con el A3 mata de una y luego tiene que ciclar, por ejemplo, con el A2, ¿no? Pues le estás metiendo más 6% tras ese A3. Por lo tanto, tu A2 se está haciendo mucho más poderoso, ¿vale? Demás ubicaciones, perfecto igual cuando estás limpiando. Si estás haciendo rondas previas, pues lo típico, ¿no? Un fast run y quieres llegar hasta la ronda del boss. Pues todo lo que vas matando antes te está acumulando un 12% más. Cuando llegas a las últimas rondas o al boss, vas con muchísimo daño extra. Fabulosísimo, racha de muertos, ¿vale? Muy útil. Escudo de sangre. Esta puede ser una de las más chetas. Aplica un bufo de escudo de 15% de max HP a este campeón durante un turno al matar a un enemigo. Una vez por turno. Esto puede ser lo más roto que puedes tener cuando te estás haciendo una arena de 1 a 4. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Vuelvo al ejemplo de Rotos, porque Rotos realmente es un personaje muy especial, tiene una pasiva muy especial, es el típico bicho que se hace una arena entera él solito, ¿vale? Sabéis que Rotos tiene la pasiva de que cuando le bajan del 50% de HP le toca el turno y bueno, pues bla bla bla, no le pueden matar y todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué le interesa a Rotos? Que siempre esté por encima del 50% de HP. Cuando mata a alguien y se pone este 15% extra de max HP de escudo, si le ataca a cualquier personaje no le va a bajar del 50%, le va a dejar en el 65, en el 75, donde fuera, ¿vale? Eso va a hacer que tenga un turno más porque cuando le vuelvan a limpiar se va a quedar aquí y no va a llegar hasta el final, ¿vale? Por lo tanto es un turno más. Esto también es muy bueno en personajes que también pueden matar y que son muy tanques. Por ejemplo, Rey de la Montaña. Rey de la Montaña te limpia a alguien, se pone un escudaco de 15% de su max HP, suele tener unos 100k de HP, pues otros 15k de vida. Ponte a bajar a ese Rey de la Montaña que encima está ciclando todo el rato. Maravillosísimo, ¿vale? Solo una vez por turno, ¿vale? Muy bueno escudo de sangre. Avivado hasta la furia. 4% de daño por cada debufo que tenga este campeón, hasta un máximo de 12%. Muy top. Por ejemplo, si lleváis
un equipo inmortal y estáis atacando en Void al boss y no tenéis un bloqueo de debuffs. En el primer AoE del boss te va a poner un venenito. Ese veneno no te va a hacer daño porque estás bloqueando el inmortal, o sea, estás bloqueando tu muerte, ¿vale? Pero sí vas a tener ese debuff en tu cabecita. Es un 4% en ese turno, maravilloso. Por ejemplo, llevas en tu equipo a Gul'dan, Grubtruk, ¿vale? Que por cierto le van a hacer un rework. Cuando veáis este vídeo a lo mejor todavía no lo han hecho, lo hacen a mediados del mes de septiembre y seguramente quede más cheto todavía, ¿vale? Te pone 3 venenos encima. Esto es un 12% más de daño a los personajes que se lo ponga. Por ejemplo, Grubtruk se usa mucho en araña, porque además de su pasiva, que te mete un montón de daño extra por cada veneno que tienes encima, le sumas este 12% aquí, ¿vale? Esto es situacional, pero puede venir muy bien. En arena, a lo mejor, si siempre empiezas el último o estás cansado de que Serris te rompa arma, pues este 4% extra te puede venir muy bien, ¿no? Porque es un extra, ¿no?, que le estás metiendo en la arena. Situacional, interesante, ¿vale? Y vamos al último tier. De aquí solo se puede elegir una, ¿vale? Maestro de la Guerra. 60% de Warmaster en inglés, ¿vale? Por si lo leéis alguna vez o lo escucháis en directos y tal. Warmaster, WM, Maestro de la Guerra. 60% de probabilidad de hacer daño extra al atacar. El daño extra es el 10% del max HP del campeón objetivo o el 4% del max HP del jefe objetivo. El daño extra solo puede ocurrir una vez por habilidad y no cuenta como un ataque adicional. Maravilloso. Esto es lo que se va a llevar siempre vos cuando lleves un personaje que pega 1 o 2 veces por básico, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta una cosa que a lo mejor no lo sabéis y os estáis volviendo locos. Decís, ¿cómo puede ser si el boss tiene 1000 millones de HP que el 10% haga que solo meta, pues yo que sé, 60k, 65k? El boss de clan tiene un cap de daño máximo que le puede entrar, ¿vale? Por eso veis que el daño no corresponde con esto, aunque sea un 4% del jefe objetivo. Esto se refiere a jefes de los típicos, golem, dragón, etcétera, ¿vale? El boss de clan tiene menos de este 4%, por supuesto, es muchísimo menos, ¿vale? Pero al final suma muchísimo. Si te pones a lo mejor un equipo con contras, un equipo 2-1, vas a pegar muchísimo básico, ¿no? Pues cada vez que pegas, ¡pum!, 60%, ¿vale? Básicos o habilidades, ¿eh? Esto es muy interesante. Rompeyelmos. 50% de probabilidad de ignorar el 25% de defensa del objetivo. Para las habilidades que ignoran defensa, este 25% es adicional al porcentaje ignorado por la habilidad. Fabulosísimo. Esto puede hacer unos golpes, unos daños, unos hits maravillosamente altos cuando tu personaje ya tiene un porcentaje de una probabilidad de crítico al 100% y un daño crítico cerca del 220-250. En ese momento llegar a 270 o 260 de daño crítico no te va a escalar tanto como el 50% de probabilidad de ignorar 25% de defensa, ¿vale? La defensa ignorada hace muchísimo daño, escala muchísimo. Esta habilidad es muy buena, por ejemplo, con Rotos. Volvemos a Rotos porque es un personaje que hace muchísimo daño. Pues te puede valer en Turbo, que mete muchísimo por cada golpe cuando tira su skill. Personajes que ya, digamos, que han llegado al máximo o que ya ignoran defensa y que pueden ignorar un poquito más, pues esto le puede venir genial, ¿vale? También personajes que metan 3 golpes por hit, es muy probable que 1 o 2 de esos 3 golpes que meta vayan con este 25% de defensa y puede ser el extra que necesita para reventar un personaje, ¿vale? Maravilloso. Con Trunda, por ejemplo, lo usaría, pues si tienes una Trunda muy dopada con un 220-250 de critical damage, pues sí se lo metería, porque a lo mejor es ese extra de golpe que se lleva a los tanques, ¿vale? Muy buena, muy buena maestría, la verdad, muy buena para nuques. Mata gigantes, GS en inglés, ¿vale? Giant Slayer. 30% de probabilidad de hacer un daño extra al atacar. El daño extra es el 7,5 del máximo HP del campeón objetivo o el 3% más HP del jefe objetivo. El daño extra puede ocurrir en cada ataque de una habilidad y no cuenta como ataque adicional. Maravilloso, ¿vale? 30%, 7,5, 3%. 60%, 10%, 4%, ¿vale? Hace un poquito menos, tiene la mitad de probabilidad, pero puede saltar en cada hit. Imagínate que llevas, por ejemplo, al lobo, que tiene una skill que pega 6 veces. Pues fíjate,
Fíjate si se da cuenta. Realmente esto vale para todos los personajes que pegan más de 3 veces, más de 3 hits, ¿vale? Por ataque. Por ejemplo, los personajes que tienen triple hit en el básico se benefician de esto. Es bastante probable que le salte 2 veces alguna vez. Es muy posible que le salte el 30% en prácticamente todos los turnos, ¿vale? Menos si tenéis mi Shazar, que cuando quiere no lo tira. Bueno, esto es bastante recomendable, ya os digo, cuando la media de todas sus habilidades más básico superan los 2,5 hits, ¿vale? Están en los 3 hits. Hay que tener en cuenta otro dato. Si tu personaje pega 2 hits con el básico, pero sus skills pegan 3 o 4 hits, la media puede llegar a 3 hits, ¿vale? No lo tengáis en cuenta. No, es que solo pega 2 veces, entonces le pongo esto. Ya, pero es que sus skills pegan 4, 5, 6 veces, ¿vale? Por ejemplo, el lobo. Pues entonces te interesa esto, ¿ok? O si tienes, yo qué sé, maestrías que hace que tu habilidad especial pues baje un turno y en vez de 3 turnos lo tienes en 2. Pues la media es mucho mayor, tienes que usar el matagigantes. Ejecución impecable, daño crítico un 20% más. Pues bueno, cuando no usas lo anterior, cuando tu personaje no llega a tener un daño crítico muy alto porque, por ejemplo, has tenido que poner guantes de probabilidad de crítico y se te ha quedado por debajo de 200% de daño crítico, pues a lo mejor sí te interesa subirle ese 20%, ¿vale? En esos casos sí. Otro caso en el que podría usarlo, que se me ocurra, pues imagínate que tu Trunda está justísima y has visto que tus ataques en arena se cargan a los personajes justito, ¿vale? Si le pones este daño crítico 20%, estás asegurando que vas a matar, porque con los 2 hits vas a meter un 20% extra. Si le pusieras el rompeyelmos, a lo mejor tu primer hit no hace el daño suficiente, tu segundo hit puede hacer un poquito más de daño, pero te vas a quedar a lo mejor en el 90-95% de daño que le vas a hacer al enemigo. Te interesa asegurar con esto. Meter ese 20% que sabes que tu media de daño siempre va a llegar a sobrepasar el 100% de HP del enemigo, ¿vale? Esto es prueba y error muchas veces, pero la máxima, si queréis una regla, es si no llegas a 220 de daño crítico, póntelo, ¿vale? Fabuloso, ya tenemos la rama de ataque. Vamos a la siguiente rama.